Un cordial saludo en esta hora. Qué gusto que podemos estar otra vez conectados a través de nuestro canal para llevar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Es una alegría para mí, es un gusto poder a través de estos medios que podamos tener este tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Así es que todos sean muy bienvenidos y vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 10, la segunda parte. Ya habíamos hablado una primera parte en el estudio anterior. Hoy estaremos en el capítulo 10 en la segunda parte. Vamos a estar estudiando desde el verso 26 en adelante. Así es que vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Así es que le invito para que esté muy dispuesto allí donde quiera que se encuentre. Señor, te damos muchas gracias. Qué maravilloso y qué bueno, Señor, es poder venir delante de ti. Gracias porque hoy nos das este momento y esta oportunidad para que estudiemos tu palabra, Señor. Gracias por dejárnosla, gracias por a través de tu Santo Espíritu darnos ese entendimiento, permitirnos comprender tu verdad, Señor, porque dejaste a tu Espíritu precisamente para que pudiera guiarnos a toda la verdad, para que inspirara también la escritura de esta palabra. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, se vuelva tan real en nuestras vidas, para que, Señor, cada día tu palabra pueda transformarnos, porque para eso fue hecha, Señor, como dice tu palabra, que es útil para instruir, para enseñar, para corregir. Necesitamos ser instruidos en tu palabra, ser corregidos por tu palabra, ser enseñados por tu palabra. Así es que te pedimos, Señor, que nos des todo el entendimiento y la sabiduría. Espíritu de Dios, en tus manos nos ponemos, pidiendo la guía y la dirección tuya en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar estudiando desde el verso 26. En el verso 26 encontramos un tema también que trata allí Mateo, que dice: ¿a quién se debe temer? Y también esto lo va a encontrar usted en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del verso 12 en adelante. También está esta misma enseñanza desde la perspectiva del evangelista Lucas. Pero aquí vamos a estudiarla de lo que está diciendo Mateo. Verso 26, dice la palabra del Señor: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Es importante que podamos como conectarnos un poco con lo que venimos estudiando desde la parte 1 de este estudio, en los versos anteriores. Y estamos hablando precisamente de cómo estos hombres que habían sido enviados y delegados por Dios para poder llevar la palabra, pues aquí el Señor les está animando y la instrucción es: así que no los temáis. No deben temer, es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Si hay algo que afecta la vida de un ser humano, precisamente es el temor. Ustedes recordarán que el proverbista dijo que el temor del hombre pone lazo. El temor del hombre nos limita, nos paraliza, nos neutraliza. Y por eso el Señor está diciéndoles a ellos que no deben temer. El temor es el que nos impide a nosotros poder compartirle a otra persona. Temor de qué van a decir, qué nos van a responder,
si nos van a aceptar, si no nos van a aceptar, si nos van a rechazar. Empiezan a surgir una cantidad de temores que el enemigo pone para que nosotros no hablemos la palabra de Dios, inclusive temores de pronto a que no vamos a poder responder a algo que nos pregunten cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, o si nos hablan de algún otro tema y que de pronto no podamos dar respuesta. Entonces, estos temores el Señor sabía de que iban a suceder, y por eso le está diciendo a sus discípulos: no temáis. No deben tener ellos temor, como tampoco nosotros. Si hay algo que ellos debían tener, es confianza en el Señor. Si el Señor les estaba diciendo que no debían temer, pues tenían que creer y tenían que confiar en el Señor. Podían salir y predicar la palabra sin importar el riesgo y el peligro que venía por la persecución o por las diferentes situaciones que pudieran presentarse dentro de esta tarea de predicar la palabra de Dios. Si Dios los estaba enviando, pues simplemente lo único que hay que hacer es obedecer. Y hoy mismo el Señor también en este tiempo pues nos está enviando el mandato universal de la gran comisión que conocemos nosotros, pues es para todos los creyentes. Y tenemos que hacer nuestra tarea. Recordemos que en muchos pasajes también el Señor tuvo que referirse al temor. Recuerden cuando llama a Josué, el Señor tiene que también hablar con Josué y decirle que no tiene por qué sentir temor y que debía ser valiente en la tarea que Dios le había encomendado. Sigue diciendo ahí este verso 26, la segunda parte: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, todo sale a la luz. Tenía que salir a la luz la palabra de Dios, tenía que salir a la luz el evangelismo en ese momento, tenía que evangelizarse y la gente tendría que conocer y saber qué es la palabra de Dios, a qué vino Jesús, cuál era el propósito. Entonces, todo tiene que salir a la luz. Verso 27 le dice el Señor: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ese mensaje de Jesús era un mensaje público. Esto no era un secreto y no podía ser escondido de ninguna manera. Aquello que el Señor había estado enseñándole a sus discípulos por ya un buen tiempo, porque tengamos presente y en cuenta que el Señor Jesús se dedicó también a formar a sus discípulos, a enseñarles, a instruirles lo que tal vez no estaba instruyéndole a todo el mundo cuando salía a predicar, cuando salía con esa tarea de hacer ese evangelismo, esa tarea evangelizadora que desarrolló el Señor. Pues no todo le estaba hablando a la gente igual de lo que podía estarle enseñando a los discípulos, porque el Señor se concentró con ellos, porque ellos serían los que continuarían con esa tarea. Y por eso les está diciendo aquí que eso que tal vez había estado él hablándoles al oído, aquello que él había estado enseñándoles allí en secreto, pues ahora era el tiempo de poderlo manifestar, de poderlo hablar, de poderlo exponer ante todo el mundo. Y allí tenían ellos que empezar esa tarea que el Señor ya había comenzado con ellos un tiempo atrás. Por supuesto que aquí todavía el Señor no ha terminado con ellos, porque todavía el Señor apenas está en ese proceso de formarlos. Verso 28 luego nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí el Señor lo que les está hablando, y en el verso 29 y 30 también lo que les está diciendo es: pueda que mueran. No deben temer a esas personas que de repente
son asesinos, personas que tal vez el mismo gobierno podía hacerlos matar, porque así como perseguían al Señor, pues iban a perseguirlos a ellos también. Y el Señor lo que les dice es, no teman, porque pueda que su cuerpo muera. Y podemos morir como personas que estamos predicando la palabra de Dios, morir por el Evangelio. Pero pues al fin y al cabo eso no tiene que generarnos temor, porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si nosotros morimos, pues ya sabemos que vamos a la presencia de Dios y vamos a estar mejor que lo que estamos aquí en la tierra. Entonces el Señor les está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, porque al fin y al cabo lo único que pueden hacer es matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Ellos no pueden destruirle. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, termina el verso 30. Entonces, es a Dios y al que debemos temer. Y si por causa de Cristo debemos morir, pues bienaventurados seremos por precisamente morir por la causa de Cristo. Creo que eso es un privilegio tremendo también que tenemos nosotros. Qué terrible es cuando la gente muere por otras cosas, cuando mueren porque los encuentran robando, cuando mueren porque los asedian por cuestiones de celos y de temas pasionales y tantas cosas por las que hoy mueren por venganzas. Pero si morimos por causa de Cristo, pues creo que eso para nosotros tiene que ser de satisfacción. En los versos 29 y 30 entonces resume, el verso 30 prácticamente dice que todo está bajo el cuidado, bajo el control de Dios. Es lo que nos está queriendo decir allí la palabra de Dios. Y luego viene el verso 31 y nos dice el verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Fíjense que otra vez aquí el Señor está volviendo a usar la misma expresión que usó en el verso 26. Así que no temáis. El Señor está insistiéndoles. Fíjense que a Josué también le tuvo que insistir varias veces. El Señor le dice primero a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y finalmente le termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, aquí el Señor también, Él conocía, por supuesto, la condición que había en cada uno de estos discípulos que estaba comisionando a hacer la tarea que Él estaba haciendo también. Y Él sabe, por supuesto, todo lo que hay en nosotros y también es un mensaje para nosotros que nos está diciendo que no debemos temer, porque el Señor sabe que hay un temor en nuestras vidas. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, lo que Dios está diciendo es, así como Dios cuida de los pajarillos, como Dios cuida de la naturaleza, como Dios cuida de todo lo que hay alrededor, pues Dios cuida de nosotros. Dios nos protege, no tenemos que temer. Tenemos que ir confiados en la tarea en que Dios nos delegó, porque si Él nos envió, pues Él va a estar con nosotros como Él lo prometió también, y también se lo dijo a Josué. Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces es importante que nosotros tengamos esa confianza. Cuando la gran comisión, también el Señor les dice a ellos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces ellos tenían que mantener esa confianza en el Señor. Entonces el Señor también les dice ahí que tenemos que tener esa plena confianza y esperanza en lo que Él nos ha prometido en su bendita palabra. En el verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
qué bueno que podamos tener mucha atención en estos par de versos. Dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces el cristiano debe confesar a Jesús públicamente delante de los hombres. No podemos negar al Señor, porque el mandato del Señor y la orden del Señor es que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Jesús también le confesará delante del Padre Celestial. Un día tenemos que presentarnos delante de Dios y qué bueno es que el Señor pueda decir, aquí está, aquí te presento a este hijo, a este hombre que fue redimido y un hombre que nunca se avergonzó de confesar la palabra. Entonces, si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no tenemos la disposición para hacer pública nuestra fe en el Señor, no podemos esperar a que el Señor pueda confesar delante del Padre que somos sus hijos. Si un hijo niega a su padre, pues no puede pretender que ese padre también le dé ese reconocimiento a ese hijo. Entonces, aquí nosotros no somos cristianos 007. No somos soldados del servicio secreto. Nosotros somos, como también lo hablábamos atrás, precisamente somos luz. Somos para que en este mundo reflejemos esa luz que tanto necesita en medio de estas tinieblas. Pues no podemos negar al Señor. Si nosotros negamos al Señor aquí en la tierra, el Señor nos negará delante del Padre. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿queremos eso? ¿Usted quiere eso? ¿Usted estaría dispuesto a que Dios le negara delante del Padre? ¿A que Jesucristo negara delante del Padre? Entonces, si nosotros no queremos, la expresión que hace el Señor aquí es que si nosotros le negamos, pues Él nos niega delante del Padre. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Viene otra de las reflexiones que escribe allí, otra de las enseñanzas que ilustra Mateo, y es Jesús causa de división. Eso también está en Lucas capítulo 12, desde el verso 49 en adelante, y en el capítulo 14, versos 26 y 27. Dice el verso 34 de Mateo capítulo 10, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Creo que esto es importantísimo que nosotros podamos comprender muy bien el contexto y el contenido de lo que el Señor está queriendo decir con esto. El mensaje de Jesús, como nosotros lo vimos en el Sermón del Monte, es un mensaje de paz. De eso creo que no nos cabe duda. Y sabemos quién es Jesús y sabemos cuál es su propósito. Él mismo en una de sus expresiones dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Pero es importante que entendamos que es un mensaje de paz que divide. Y tal vez decimos, pero ¿por qué divide? Pues divide en el sentido entre los que lo aceptan y entre los que lo rechazan. Y esa es precisamente esa diferencia en la que el Señor está hablando precisamente aquí, en esa connotación que el Señor se refiere. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces, la división entre esas dos elecciones demuestra cómo Jesús no ha venido a traer paz, sino espada. Porque así como muchos aceptamos el mensaje del Señor, aceptamos a Jesús, así también miles de personas rechazan a Jesús. Y por consiguiente, eso genera problemas y no hay paz en ese sentido, hablando.
no hay esa relación perfecta que debiera existir, sino hay esa división porque como creyentes somos rechazados por una humanidad que no quiere reconocer a Jesús. Verso 35 dice la palabra del Señor: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí la línea divisoria entre los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan se ve reflejada también en las familias. Aquí también llega hasta este punto donde hay esa división, donde ese hijo que conoce de Cristo y va a predicar en su casa, viene ese rechazo por parte de su padre o de su madre o de sus mismos hermanos, empiezan a tener ese rechazo. O si es el padre el que conoce primero o la madre la que conoce primero, empieza a haber ese rechazo. Solo hasta cuando estas personas de esa familia reciben a Cristo, pero antes de que reciban a Cristo, viene esa disensión de la que nos habla aquí la palabra de Dios, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, fíjense cómo esta palabra de Dios nos genera, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, vienen esos rechazos de aquellas personas, inclusive nuestros amigos, vecinos, pero aquí nos está hablando específicamente de esa situación familiar que muchas veces es la que más compleja es y que más tal vez dificultad nos genera, porque es bueno que nos rechacen personas que no tienen nada que ver con nuestra familia, pues bueno, tal vez es más llevadero, pero cuando es un rechazo de la familia, pues a veces las circunstancias se ponen mucho más complejas. Y en el verso 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, uno de los mandatos y de las instrucciones de los grandes mandamientos en la palabra de Dios es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es que tenemos que amar a Dios por encima de cualquier persona sobre esta tierra o sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios no acepta un segundo lugar. El primer gran mandamiento es claro en la palabra de Dios, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el verso 37. Por supuesto, en otras citas bíblicas también encontramos este mandato, pero quise tomar de referencia este texto, que dice allí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer lugar se lo tiene que dar a Dios. Como ya lo dije anteriormente, Dios no aceptará un segundo lugar. Y por eso el texto que leíamos ahora en el verso 37 nos dice que no podemos amar más a nuestros padres o a nuestra madre o a nuestros hijos más que a Dios. El primer lugar lo debe tener Dios. Pues cuánto más en el caso laboral, usted no puede amar más su trabajo, no puede amar más su carro, no puede amar más sus negocios, el dinero, lo que sea, porque Dios no acepta un segundo lugar. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo volverse de corazón al Señor, entregar su vida a Dios, porque aman más otras cosas. Y donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y el mandato de la palabra de Dios es que el Señor es el primero. Usted y yo tenemos que darle el primer lugar porque Él es Dios. Verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El cristiano debe seguir a Jesús tomando su cruz. Y este tomar su cruz, por supuesto, que implica muchas cosas. Significa que nos neguemos a muchas cosas para vivir para el Señor. La cruz significa negación. La cruz significa esfuerzo.
La cruz significa sufrimiento. La cruz significa muerte, morir a nuestro yo, morir a esos placeres de esta vida, morir a nuestro egoísmo, morir a nosotros mismos. Y la pregunta tal vez para cada uno de nosotros hoy es: ¿a qué tenemos que morir? ¿Qué son aquellas cosas que nos están generando ese primer lugar, esa prioridad que estamos desplazando a Dios? Ya dijimos que Dios no se complace con un segundo lugar. En el verso 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay personas que piensan que la vida es para hacer lo que se les antoja y viven sin tener en cuenta a Dios, a su propio criterio. Si no se arrepienten, lamentablemente, lo único que espera es una condenación eterna, separados eternamente de Dios. Eso es lo único que nos puede esperar cuando no comprendemos nosotros estos principios de la palabra de Dios. En cambio, aquellos que entregan su vida al Señor y se niegan a los placeres de este mundo, se niegan a todo lo que este mundo ofrece por vivir para Dios, por consagrarse a Dios, por vivir una vida en santidad y en obediencia a su palabra, pues les va a esperar o les espera una vida eterna, una vida de bendición en la presencia de Dios. Y por supuesto, aquí en la tierra también el Señor va a bendecir. Por eso luego entra Mateo aquí a hablar de recompensas. En el siguiente verso ya viene una parte que se llama recompensas. Eso también está en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el verso 41. Dice en el verso 40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recordemos que los discípulos habían sido enviados y la instrucción que el Señor les da, en el estudio anterior lo estuvimos viendo, la instrucción que le da es que no deben llevar nada, no tenían que llevar nada, ellos tenían que ir y simplemente donde les fueran a recibir, les iban a dar la provisión. Entonces, en el tiempo cuando el Señor viene aquí a la tierra, ya hace 2000 años, pues no habían las condiciones que hoy día nosotros disfrutamos y tenemos. Que tenemos hoteles, que queremos ir a algún lugar, a algún pueblo, a alguna ciudad, a algún país, donde quiera que queramos desplazarnos, generalmente vamos a encontrar hoteles de todas las condiciones, de 5 estrellas, de 4, de 3, etcétera. Vamos a encontrar hoteles. Ya cada uno se acomoda de acuerdo a las condiciones económicas. Pero en este tiempo no existían los hoteles, pero la gente hospedaba en sus casas a los foráneos. La gente era hospedadora en ese momento. Entonces, lo que el Señor les está insinuando, les está diciendo es que allí donde quiera que los iban a recibir, donde quiera que les abrían las puertas y les hospedaban con mucha generosidad y con mucha disposición, lo que el Señor dice es, eso que están haciendo con cada uno de ellos, cuando se hospedaban estas personas, cuando las personas les abrían las puertas, pues era como si se lo estuvieran haciendo directamente al Señor Jesús, como si estuvieran recibiendo a Jesús. Y si reciben a Jesús, pues también estaban recibiendo al Padre. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Y es lo mismo para este tiempo. Cuando nosotros podemos ser muy hospitalarios con un hermano, con un siervo de Dios, cuando podemos hospedarlos en nuestra casa, cuando podemos ser hospitalarios con ellos, cuando les invitamos a una cena, cuando los compartimos con ellos nuestros bienes, las cosas que Dios nos ha dado, eso mismo estamos haciendo también. Estamos siendo hospedadores, estamos haciendo también y siendo bendición. Y más adelante vamos a encontrar acá lo que la palabra de Dios nos complementa esto a lo que estamos refiriéndonos ahora. Entonces,
en el verso 41 luego dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es decir, cuando hay esa hospitalidad, cuando somos personas que bendecimos a aquellos siervos del Señor, Dios bendice nuestras vidas. Dios suple también nuestras necesidades. Dios recompensa, dice aquí la palabra de Dios. Es lo que nos dice aquí. Y el Señor no miente, ¿no? No es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa. ¿Y quién es un justo? Pues justos somos todos los cristianos. Todo hijo de Dios fuimos declarados justos. No somos justos por nuestra condición como humanos. Somos justos porque fuimos declarados justos, porque el Señor nos justificó, como dice el libro de Romanos. Y dice que cuando se recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y en el verso 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí entonces nos vuelve y nos está reforzando esta parte de ser hospitalarios, de poder bendecir a nuestros hermanos. Por eso en la iglesia primitiva, ustedes recordarán en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que nos habla precisamente de cómo era esa iglesia primitiva y allí la gente compartía lo que tenía. Hoy día muchas personas no son generosas para el reino de Dios, para la obra de Dios. Nunca dan una ofrenda en la iglesia. Y todo lo que se usa en la iglesia es para bendición de otras personas. Es para servir en la obra de Dios, es para hacer la obra de Dios. Pero hay muchas personas que nunca en la vida dan una ofrenda. Siempre son personas que retienen la bendición y por eso muchas veces esas personas tampoco pueden ver las bendiciones de Dios porque Dios recompensa cuando somos generosos. La palabra de Dios, hay otro texto en la palabra que nos dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es importante que comprendamos nosotros estos principios que el Señor dejó en su palabra. Entonces hay recompensa cuando nosotros permitimos y somos instrumentos en las manos de Dios para poder bendecir a otros. Eso es lo importante que nosotros debemos tener. Debemos ser instrumentos de bendición, debemos ser personas que bendicen a otros y cuando Dios nos da a nosotros, Dios nos da precisamente como le dijo el Señor a Abraham. Recordemos en capítulo 12 de Génesis, cuando el Señor llama a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré, pero luego le dice, y serás bendición. Nosotros tenemos que entender que Dios nos bendice, pero tenemos que ser bendición. Y hay que ver por qué muchas veces Dios no nos bendice. Que Dios conoce cuál es nuestro corazón o porque tal vez hemos sido demasiado desobedientes, no estamos cumpliendo también con sus mandatos. Pero la palabra de Dios habla que el que tiene se le dará más. Dios bendice cuando usted y yo somos generosos. Y ojalá que podamos tomar como una disciplina, como un hábito, este tema de el ser generosos con aquellas personas que sirven en la obra de Dios y con la obra de Dios en general. El poder en la iglesia ofrendar, poder en la iglesia ser dadivosos para que otras personas también puedan ser bendecidas. Así es que hemos terminado el capítulo 10. Dios mediante, la próxima semana continuaremos en el capítulo 11. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, te bendecimos y te honramos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias porque eres tan bueno y tan hermoso, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, habiendo comprendido tu palabra, teniendo claridad en tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que esto sea puesto en práctica en nuestras vidas, Señor.
Que tu palabra no se quede como algo más que escuchamos, Señor. Porque la palabra tiene efecto cuando es traída a nuestro corazón y cuando la aplicamos, cuando la obedecemos. De resto, no tiene efecto la palabra. Tu palabra solamente tiene efecto cuando es viva en nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias porque hoy tenemos luz a través de esta enseñanza que hoy nos das. Ayúdanos, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que no solamente nos quedemos en oidores. Muchas gracias te damos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.